queda aún la última de nuestras citas en la que tendremos la oportunidad de conocer todo ese macroproceso quirúrgico que desarrollan en este complejo hospitalario a través de la visión de Jesús Martín de Bernardo Rodríguez como subdirector de gestión de sistemas de información, innovación y modernización. Buenas tardes a todos, sobre todo suscribirme a mis compañeros anteriores al agradecer a la organización de este congreso y a los patrocinadores y copatrocinadores el que haya sido posible. Entre los diferentes proyectos de innovación que estamos abordando en el Hospital Universitario de Canarias, destacamos uno que conocemos como el macroproceso de digitalización quirúrgica, que pone foco especial en el desarrollo de un sistema de ayuda a la programación quirúrgica. Son diversos los retos que nos planteamos, entre los cuales queremos destacar sobre todo el abordaje holístico de la digitalización del macroproceso quirúrgico, sobre todo porque no se trata simplemente de la digitalización de la serie de documentos clínicos que conforman un episodio quirúrgico, sino lo que queremos hacer es integrar todas las herramientas, todos los sistemas y todos los actores que participan de una cirugía para conseguir la optimización del proceso quirúrgico. Desde luego ponemos foco en la optimización del proceso. ¿Por qué ponemos foco en la optimización del proceso? Porque lo que necesitamos reactivar es un aumento del rendimiento de la utilización de los quirófanos, viendo el rendimiento como la diferencia entre el tiempo que está ocupado el quirófano frente al tiempo que no está ocupado. En un hospital de nivel 3 y ya maduro en la programación como puede ser el nuestro, estamos claros o tenemos bastante claro el que es imposible aumentar el rendimiento de los quirófanos sin aplicar inteligencia artificial. En concreto utilizaremos inteligencia Machine Learning para que haya una aplicación la que haga la propuesta a los programadores quirúrgicos de qué programación debería aplicarse en el día siguiente. Todo ello teniendo como foco simplemente la reducción de la lista de espera y, evidentemente, un mejor trato a la atención de pacientes y acompañantes. Son piezas claves dentro del proyecto, por un lado, la gestión de la lista de espera quirúrgica, que debe tener en cuenta no solamente lo que es el ingreso de nuevos pacientes a la lista de espera, sino también una correcta gestión de la misma. Y evidentemente también el tratar todo lo que es la programación de la lista de espera, o sea, programación quirúrgica. Para ello hay que tener en cuenta que el quirófano probablemente es el recurso más valioso para el área del servicio de cirugía, porque son recursos limitados y de los cuales se debe sacar una optimización y un uso lo más alto posible. Es vital tener en cuenta también que a día de hoy toda la programación quirúrgica en nuestro hospital y probablemente en la mayoría de los hospitales es un proceso manual. Al ser manual deberemos exactamente de una ciencia empírica, o sea, nos basamos en el conocimiento, en el uso de la programación, en el manejo de las listas de espera de todo el personal que está realizando la programación quirúrgica para que ésta sea óptima. Dado que es empírica, suele ser también subjetiva. ¿Y por qué es subjetiva? Porque presupone que las intervenciones van a durar aquello que establece un catálogo, que es fijo y que no tiene en cuenta la variabilidad que hay con las personas y los materiales. No siempre la misma persona aplicando la misma práctica en diferentes pacientes se va a comportar de idéntica manera. Y con todo eso lo que buscamos incrementar es básicamente el índice de ocupación, diferenciando entre dos grandes índices. Uno sería el de ingreso hospitalario, o sea, aquellos pacientes que van a tener una cirugía mayor y que van a requerir de un ingreso hospitalario, de aquellos pacientes que tienen una cirugía mayor ambulatoria y que por lo tanto se irán después de la cirugía para casa. Y ponemos énfasis también en que no se trata solamente de medir la ocupación del quirófano, cuándo está el paciente y cuándo no está, sino medir también todos esos tiempos que se necesitan para la preparación del quirófano, desde los tiempos de limpieza, tiempos de incorporación de los nuevos materiales, tiempo de la salida del paciente hacia planta, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre eso, el proyecto lo hemos abordado de la siguiente manera. Lo primero es con una metodología de Design Thinking. ¿Qué significa eso? Hemos creado un grupo de trabajo multidisciplinar en el que participa el área quirúrgica, evidentemente, el área de medicina, el servicio de admisiones y documentación clínica, que son al fin y al cabo los que manejan la lista de espera quirúrgica, todo el área de servicios generales, dado que son los subalternos los que van a llevar el paciente desde planta hasta el quirófano y lo van a devolver, limpieza que tiene que limpiar los quirófanos, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, el proyecto lo estamos gestionando a través de un tipo de gestión de proyectos que se conocen como tipos ágiles, en concreto Scrum. ¿Por qué Scrum?
El objetivo del proyecto es ir dando valor a la organización a la vez que vamos generando cambios. O sea, no esperar a la finalización del proyecto para hacer un entregable completo, sino vamos entregando modificaciones sobre los hábitos y los circuitos al hospital según los vamos generando. Ha sido necesario, en base al grupo de trabajo objetivo, un rediseño completo de todo el circuito funcional de cirugía, un diseño completo de todos los documentos clínicos, automatizando gran parte de ellos y, por supuesto, ya veremos más adelante un par de licitaciones. Hemos abordado la digitalización completa de todos los documentos clínicos y ahora mismo lo que estamos trabajando son en dos metodologías. Por un lado, el método de programación basado en camino crítico. Camino crítico, más o menos, lo que viene a decir es que estudia el tipo y conjunto de actividades que debe realizarse para completar un circuito funcional de cirugía, haciendo estudios sobre los tiempos de cada una de esas actividades. En concreto, la metodología que estamos utilizando es PERT, basada en 3 puntos y 3 variables. El porqué, que es probablemente lo más novedoso. No se trata de saber solamente cuál es el tiempo que necesitas para la realización de una actividad, ¿vale? Que eso sería camino crítico básico, sino lo que necesitas es aplicar 3 variables que nosotros conocemos como el demográfico del paciente. No todas las tipologías de pacientes se van a comportar de idéntica manera en un mismo procedimiento quirúrgico. La segunda variable sería el procedimiento quirúrgico en sí, que tiene mucha relación con la tercera y mayor variable, que es cuál es el equipo quirúrgico que se va a encargar de hacer esa intervención. ¿Por qué? Porque el sistema tiene aprendizaje y sabe que este tipo de equipo quirúrgico, cuando realiza este tipo de procedimiento quirúrgico sobre este tipo de demográfico de paciente, aunque el catálogo tipo suele decir que el tiempo de intervención, imaginaros que sea 70 minutos, pues lo normal es que lo hagan por debajo o por encima. ¿Qué hace el sistema? Se retroalimenta con esos datos para dárselos ¿a qué? A la lógica Machine Learning, para que cuando vaya a hacer una programación de cirugía no tenga en cuenta los tiempos que hay en el catálogo, sino los tiempos reales que espera tener con ese equipo quirúrgico en ese paciente para ese procedimiento. Sobre esa base, lo primero que tuvimos que hacer es rediseñar completamente cuál es el circuito funcional de cirugía, que de forma simplificada aparece aquí. Más o menos nos centramos en 2 ámbitos, por un lado en los circuitos de urgencia y por otro lado en el circuito programado, y sobre eso hemos trabajado ya digitalizando completamente el circuito de urgencia, el circuito SECU, circuito programado, y ahora estamos con los datos que hemos obtenido entrenando lo que es la asistencia a la programación y la optimización de los circuitos funcionales. A partir de ese primer diseño de circuito funcional, lo que hemos detectados son todos los equipos y todos los sistemas en los que tenemos que alimentar el entorno. Estamos hablando del sistema de consentimiento informado, la gestión de farmacia, la gestión de banco de sangre, la gestión de la esterilización, o sea, todo aquello que es necesario para hacer una correcta programación. Es vital entender que no solamente es que sea heurística y subjetiva a la programación, sino además es que son muchísimas las variables que hay que tener en cuenta. No solamente toda la información que aparece en la historia clínica, sino qué tipo de procedimiento, si tengo disponibilidad o no de materiales instrumental, si existe en el banco de sangre para el grupo que necesita el paciente, si hay disponibilidad de fármacos, de esterilización, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo eso, generamos unas tablas de datos con las que estamos enseñando a los algoritmos a conseguir el qué. A través de esta base tecnológica, que es básicamente la integración de todos los sistemas de gestión del hospital, incluyendo sistemas de laboratorio, sistemas de radiología, sistemas de farmacia, etcétera, etcétera, con la historia clínica, los volcamos todos en una base de datos bruta, se llama lago de datos, que es explotado por 2 sistemas. Por un lado, el sistema de inteligencia de negocios, que busca patrones dentro de los documentos clínicos y cambios de fase que sirven, pues por lo mismo que decía la compañera anterior, para informar a los acompañantes de los pacientes que se encuentran en un proceso quirúrgico en qué momento del circuito funcional está su acompañante. Y por otro lado, para entrenar a esas lógicas de Machine Learning, cómo hacer una programación de quirófano de forma automática. Al final, lo que pretendemos es llegar a esto, a conocer si a la máquina somos capaces de entrenarle y enseñarle cuál es el flujo exacto que siguió un paciente dentro de todos los espacios físicos del hospital, de tal forma que sepa cuándo entró en el bloque quirúrgico, que ya lo sabemos,
cuándo entró en el transfer, de transfer cuándo fue a preanestesia, preanestesia cuándo fue a quirófano, de quirófano cuándo salió, cuándo fue a la URPA, en la URPA en qué cama está y cuándo salió de la URPA. Si todos estos datos son en tiempo real, podremos hacer que la programación quirúrgica sea lo más cercana a la realidad que sea posible. Entonces, fijaros que sería un cambio realmente drástico porque dejaríamos de programar las intervenciones quirúrgicas en base al catálogo de procedimientos del Servicio Canario de Salud para empezar a programar las intervenciones quirúrgicas en base a los datos reales de los equipos quirúrgicos para un procedimiento concreto. Vale. Entonces, para ese caso concreto necesitamos de 2 licitaciones, que son las que ahora mismo están en curso. Una se basa en, a día de hoy, toda la geolocalización del paciente es algo que escribimos a mano dentro del parte de enfermería, en este momento está aquí, y ahora lo que queremos es licitar un sistema de geolocalización de pacientes, de tal forma que le dotemos de una pulsera y eso nos dé datos en tiempo real sobre dónde está el paciente. Con todo eso, el objetivo final es simplemente dotar de un sistema automático que genere unas agendas y que facilite información a todos nuestros acompañantes. Muchísimas gracias.